Son las 9:12 de la noche en este 9 de agosto del año 2024. Nosotros estamos ubicados en Barranquilla, Colombia, en el norte colombiano, en la capital del departamento del Atlántico, frente al Mar Caribe y al lado de mi patria, Venezuela. Estamos para sacar adelante pues este tiempo del cual ya nos van quedando solamente 48 minutos. Bueno, hoy tenemos un programa diferente al que solemos hacer porque esta noche no traemos o traemos muy poca escatología, pero vamos a hablar de la gracia. Vamos a hablar de la gracia porque creo que ese es un tema apasionante eh, y está allí en la palabra de Dios y es un tema vivo que nos alcanza a todos nosotros. Pero vamos a comenzar como cada viernes hablando de alguna palabra que el Señor Yeshua nos haya dado. Seguimos con la reunión que tuvo el Señor Yeshua con Nicodemo. Todavía el tema con Nicodemo da para más, porque quizás usted pues habrá reflexionado que el más famoso de todos los versículos que tiene la Biblia, que es Juan 3:16, también forma parte de la conversación del Señor con Nicodemo. Durante la conversación con Nicodemo, el Señor dejó establecidas verdades eternas. Y sin duda, pues el más famoso, como acabo de decir, de todos los versos de la Sagrada Escritura, fue dado durante este momento. Este vino después que el Señor pues analizara todo el tema del nuevo nacimiento o del nacimiento de arriba, como ya tenemos creo que 6 o 7 semanas conversando sobre este punto tan importante, porque enfatizamos que es necesario nacer de nuevo. El Señor lo dijo, es necesario nacer de arriba. La palabra anotem se usa para arriba primeramente y como extensión se puede usar como nuevo. Quiero decir con esto que tiene prioridad el describir anoten como arriba, como un nacimiento de arriba, y en segundo lugar de importancia como un nacimiento de nuevo. Pero a fin de cuentas es lo mismo, que nacer de nuevo y nacer de arriba tiene la misma definición o explicación. Bueno, este verso de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú sabes que el propósito de Dios con Adán era que tuviera vida eterna, con Adán y con toda su descendencia, que viviera para siempre. Y de hecho, pues las primeras generaciones después de Adán vivían muchísimo tiempo, cerca de 1000 años. Ninguno llegó a 1000 años, pero algunos estuvieron muy, muy cerca, 900 y tantos años. Creo que Matusalén fue el que más edad alcanzó. Y bueno, al lado nuestro que apenas logramos llegar a 80, 90 años, bueno, no, 900 años es una eternidad. Pero resulta que el tema del pecado fue acortando el tiempo y ya para el momento del diluvio el Señor decidió que pues hasta 120 años sería la vida del hombre y sabemos que fue raro que alguien llegue a 120 años. Bueno, ¿sabía usted que la palabra usada para mundo acá donde dice porque de tal manera amó Dios al mundo? La palabra utilizada para mundo es el término cosmos, el mismo que se usa para definir el universo. Acá el término cosmos se refiere al mundo y también tiene la connotación de universo, pero en este caso como mundo. Y esto se origina en que inicialmente la palabra cosmos significaba orden u organización, no significaba ni tierra ni universo, sino orden u organización. Y se utilizaba para describir la disposición armoniosa y muy bien estructurada de algo que tuviera orden. Pero cuando Dios decidió arreglar las cosas,
porque iba a traer al hombre adámico, lo iba a formar. Entonces Dios decidió ordenar todo y lo primero que ordenó empezó ordenando el planeta. En ese momento lo único que había era la Tierra, no existía nada más. Pero la Tierra estaba desordenada, vacía, en caos, y llena de agua y a oscuras, completamente oscuras, en tinieblas, porque este lugar había sido creado para recibir a los ángeles caídos que se habían revelado en los cielos. Cuando los ángeles, cuando un grupo de ángeles se rebeló en contra de Dios, Dios los expulsó de aquel lugar, pero no existía un lugar a donde enviarles. Entonces Dios creó la tierra para recibirles a ellos. Ese tiempo que estuvieron ellos acá, antes que fuera creado, antes que fuera formado Adán, estuvieron en ese lugar caótico. Sin embargo, cuando Dios decide traer a Adán, porque la estrategia de Dios exigía que primero estuviera Adán, la estrategia de Dios para derrotar a los ángeles caídos, entonces Dios empezó a ordenar todo. Esa es la palabra cosmos. Cuando Dios empezó a ordenar las cosas, empezó a traer, comenzó a traer los astros, los planetas, las estrellas, y todas estas cosas que nosotros llamamos ahora el universo. Bueno, comenzó a crear esas cosas, ¿no? Esos elementos que dan vuelta por el vacío, ¿no? Esto negro que nosotros vemos de noche. Bueno, ese orden que Dios estableció cuando creaba aquello viene de la palabra cosmos y por eso el universo se llama universo porque fue ordenado, porque tenía armonía, porque se comportaba estructuralmente de acuerdo a la ley que Dios había, la ley física que Dios había establecido para que los astros estuviesen en armonía sin que hubiese choques y se generase un desastre en el universo, ¿no? Bueno, como esta palabra está muy relacionada con el verbo griego cosmein, que significa ordenar, organizar y decorar, pues se ha aplicado a la idea de que el universo es una entidad ordenada y estructurada y con todas sus partes trabajando juntas en perfecta armonía. Entonces, el término cosmos se utiliza no solamente aquí en Juan 3:16, también se utiliza en Juan 1:10, se utiliza en Primera de Juan 2:15, en Romanos 12:2 y en Hebreos 11:3. Tener algunos ejemplos. Ahora, esto es importante que tengamos esta idea, porque por lo que he dicho anteriormente de lo que significaba la tierra antes que los ángeles llegaran. Ahora, este Juan 3:16 nos dice que Dios amó de tal manera a este cosmos, es decir, a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, es decir, al único Hijo, lo dio, lo entregó, lo ofreció. Y la razón de esto era para que la gente creyera en él. Ahora, el término creer, el término pisteuón, se explica como tener fe. Pero este tener fe todavía exige una definición. Y la definición nace en la raíz pistis, que es interpretado como estar persuadido. Es decir, tener fe es estar persuadido. Y aquí está la clave y la diferencia en el versículo, porque mucha gente dice que cree en Jesús como se le llama normalmente, ¿no? El católico y la mayoría de los evangélicos llaman al Hijo de Dios Jesús, y el mundo entero le llama Jesús, pero su nombre correcto es Yahshua. Sin embargo, dicen que tienen fe en Jesús. Pero una cosa es saber de él y otra cosa es tener fe, porque el término tener fe significa estar persuadido, es decir, dar credibilidad a aquello en lo que se cree. Y esta credibilidad viene como una consecuencia directa de la convicción. Es decir, tener fe es estar persuadido. Estar persuadido es darle credibilidad a algo. Y darle credibilidad a algo es tener convicción plena y firme de aquello que se cree. Entonces, una persona que tenga convicción plena en el Hijo de Dios, pues es una persona que tiene que obrar en consecuencia para satisfacer
aquello en lo cual cree, porque difícilmente uno podría creer en algo sin estar plenamente convencido de que ese algo es realidad. Todos nosotros creemos en que el viento es, sin embargo, nunca hemos visto el viento, pero creemos en que el viento es. Bueno, asimismo es con relación al Señor, pero aún más porque las consecuencias de creer o no creer son claras, tal cual como está en la palabra. En consecuencia, creer no significa saber o conocer, porque esto, saber o conocer, reposa en la superficialidad del tema, en lo inmediato, en lo fácil. En cambio, la convicción, que es lo que estamos hablando, implica que las cosas han sido probadas, han sido sacudidas por un viento recio, han sido estremecidas por un sismo circunstancial de doctrina. Y sin embargo, a pesar de todo, esta verdad sigue siendo firme y no hay duda acerca de ella. Un católico que esté plenamente convencido en el Hijo de Dios no podría darle honra a la mamá de él antes que él, o ni siquiera darle honra, porque la honra solamente debe ser dada a Dios. Por eso el tema de creer exige tanto. Ahora, dice que el que no cree en Él está perdido. Bueno, la tradición dice que hay que tener convicción acerca del Hijo de Dios, porque de lo contrario se perdería. El término apolumi se explica como destruir completamente, y esto es lo que significa la palabra perder acá, significa quedar destruido completamente. Es decir, el que no cree en el Hijo está destruido completamente, como nos dice en otra parte, creo que es en Marcos, nos dice que el que no ha creído ya ha sido juzgado y está condenado. Es decir, ya su sentencia ha sido dada. En sentido reflexivo, esta palabra apolumi significa perecer, es decir, morir, lo cual sin duda se puede interpretar como una pérdida, pues como una derrota, una derrota. Por eso dice por eso el verso dice que todo aquel que cree no se pierda, es decir, que no muera, no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque el deseo de Dios es de que todos nosotros tengamos vida eterna. Y cuando uno cree en el Señor, uno ya tiene la vida eterna, aunque tenga que morir. Y la razón por la que uno tiene que morir es porque este cuerpo de pecado que tiene la concupiscencia, que tiene la maldad en él, no puede entrar en el reino de Dios. El cuerpo tiene que ser transformado, como dijo Pablo, que en un abrir y en un cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, nosotros seremos ascendidos. Mientras seamos ascendidos, este cuerpo será transformado. Y en otra parte dice que este cuerpo de la humillación nuestra será transformado al cuerpo de la gloria del Señor. Entonces, es necesario creer en el Señor. Y esto es consecuencia de la conversación que el Señor está teniendo con Nicodemo, lo que le está diciendo a él cuando le dice que tiene que nacer de nuevo, inmediatamente después le dice que tiene que creer en el Hijo, porque cómo inició esta conversación? Bueno, Nicodemo le dijo al Señor que, bueno, él sabía que él era maestro de Dios, que él era un hombre de Dios y esas cosas, pero nunca le dijo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, tú eres el Mesías que fue enviado. Eso no se lo dijo Nicodemo, porque no creía en eso. Es decir, él sabía que estaba en presencia de un hombre extraordinario, pero hasta allí, un hombre extraordinario, pero no en el Hijo de Dios, no en el Salvador del mundo. Entonces el Señor está diciendo a Nicodemo que tiene que creer en el Hijo, porque si no cree en el Hijo está destruido, está perdido, está muerto. En cambio, si cree en el Hijo, tendrá vida eterna. Y esta palabra que el Señor le dio a Nicodemo está vigente en este momento para todo el que me esté escuchando, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros pase de muerte a vida, de perdición a eterna salvación. El perdón de Dios a través del Hijo está aún vigente y estará vigente hasta que todas estas cosas terminen, que ya no sea necesario la salvación porque ya todo habrá sido consumado. Pero mientras tanto, pues mientras el número de los gentiles no haya sido completado, pues nosotros tenemos oportunidad.
Y para usted, mi amigo que me está escuchando esta noche, está esta oportunidad de ser salvo y de tener la vida eterna.